Vamos a leer en Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. La palabra del Señor dice así: Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si usted ya es un cristiano, si usted ya ha sido vivificado, si ha recibido la vida del Espíritu del Espíritu Santo, si ha sido renovado en su vida, dice, si ya es usted un hijo de Dios, viva como un hijo de Dios. Termina diciendo Pablo en el versículo número 25. Vamos a orar y vamos a continuar. Padre, te agradecemos por tu palabra. Y gracias, Señor, porque en ella encontramos pasos prácticos para la vida diaria. Y aún, Señor, para conquistar aquellos pecados, aquellas cosas, Señor, que nos asedian, aquellos pecados que diariamente nos están acechando. Te agradecemos, Señor, porque aunque batallamos con estas cosas, podemos tener victoria por medio de tu Hijo Jesucristo. Y gracias porque por medio de tu Espíritu Santo podemos ser renovados día tras día. Te ruego, Padre, que tú nos ayudes durante este mensaje. Ayuda mi voz, Padre, y que las palabras que salgan de mi boca vengan delante desde tu santo y bendito trono. Ayúdanos todos a estar atentos a tu palabra y aplicarlo, Señor, a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dije esta mañana que este tema que estamos tratando es un tema un poco, tal vez penoso hablarlo, difícil hablarlo entre hombres y mujeres, pero es algo, hermanos, que es necesario hacer. Estamos predicando esta mañana, el título del mensaje fue el narcótico más peligroso para el matrimonio, o la droga más peligrosa para el matrimonio. Y les dije que esta droga, este narcótico del cual estamos hablando y que hemos visto sus peligros, es la pornografía. La pornografía, como mencioné esta mañana, ha sido una de las razones por la cual la vida de muchos hombres y mujeres, muchas familias y aún cristianos han sido destruidos. La simple razón que alguien se descuidó, o la simple razón que alguien descuidó su vida espiritual, cayó en este pecado y llegó a ser un esclavo a este pecado, a esta maldad. Un esclavo tan controlado que lo llevó a menospreciar lo que Dios le había dado en su matrimonio, en su esposa, en su familia, con sus hijos. Y dijimos esta mañana que hay tres peligros que la pornografía presenta. En primer lugar, dijimos que daña el cerebro. La pornografía literalmente daña el cerebro, lo acostumbra o lo programa a satisfacer deseos naturales del cuerpo, deseos dados por Dios para ser satisfechos dentro del círculo matrimonial. La pornografía programa nuestro cerebro a satisfacer ese deseo por medio de fornicación y adulterio y fotos y videos y cosas así. Así que daña el cerebro, y hablamos con respecto a cómo ese químico, la dopamina, es producido y cómo nos lleva
a recordar dónde encontramos satisfacción la última vez y dijimos que en el matrimonio eso es algo bueno porque el esposo recuerda que el besar a su esposa le trajo buen placer, entonces vuelve a besarla otra vez. Se da cuenta que el abrazarla y apretarla, ¿verdad? Pues se siente bonito y pues lo vuelve a hacer otra vez. Pero para aquel que está metido en la pornografía, aquel que está mirando estas cosas continuamente, lo lleva, lo empuja cada día a buscar satisfacer esos deseos en este pecado. Dijimos que daña el cerebro. Y hermanos, debemos de protegernos no solamente a nosotros mismos, pero debemos proteger el cerebro de nuestros hijos y de nuestras hijas. No permitir que estas cosas afecten su vida de la manera como lo ha hecho ya con muchas otras personas. Dijimos también que la pornografía disminuye el placer físico o la satisfacción física y lo reemplaza con la fantasía. El hombre casado, el hombre que tiene su esposa o la mujer que tiene su esposo, ya no encuentra en esa relación la satisfacción que encontraba antes. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es que está comparando lo que está experimentando físicamente con lo que ha visto en la pantalla. Compara lo físico, compara supuestamente los sentimientos y todo eso que ve en la pantalla lo compara con lo que tiene en su casa y llega al punto donde se engaña a sí mismo y piensa que lo que estoy viendo en la pantalla es mejor. Y dijimos, hermanos, que para terminar esta mañana que Satanás, lo único que Satanás nos ofrece es una fantasía. Todo lo que Dios nos da dentro del matrimonio es lo verdadero. La pornografía no es amor, es codicia, es pecado, es maldad. Degrada a la mujer y presenta al hombre como un animal y no presenta al hombre como una persona que ama a su esposa y una mujer que ama al esposo. Se ha hecho estudios que personas, hombres en la cárcel, si ustedes recuerdan un hombre llamado Ted Bundy. Ted Bundy hace años atrás fue un hombre que mató a muchas personas, le llamaron un serial killer. Y cuando él estaba en la cárcel, él dice que él conoció a otros criminales y él en su diario, en su jornal diario que escribía, él escribió esto y mencionó diciendo, todos los criminales que he conocido, todos los hombres y los homicidas que he conocido, especialmente que han matado a mujeres, dice, comenzaron su camino de destrucción en la pornografía. Un criminal dijo eso. Un hombre que él mismo había matado gente, lo reconoció en otros y también en su propia vida. Él dijo, estaban adictos a la pornografía. Y dijimos, hermanos, que esto no es simplemente un problema de incrédulos, esto también se encuentra en iglesias. Maestros de escuela dominical, diáconos y aún hasta pastores que yo he conocido han caído en este pecado por la simple razón que se descuidaron. Algo pasó en su vida que pensaron, a mí no me va a pasar, yo estoy bien. Y la Biblia dice, aquel que mira que está parado, dice, mire que no caiga. Tengamos cuidado. Gracias, hermano. Así que la pornografía daña el cerebro, disminuye la satisfacción física y lo reemplaza con la fantasía. Y dijimos en último lugar, destruye el matrimonio. Destruye el matrimonio. El que participa en este pecado está continuamente comparando a su cónyuge con la mujer o el hombre que ha visto en la pantalla. Y está esperando, y algunos hasta demandan que sus cónyuges, a sus cónyuges que sean igual o que hagan lo que han visto en la pantalla. Y hermanos, mire, eso ya ha llegado allí. Cuando un hombre llega a ese punto donde le pide a la mujer hacer cosas que él ha visto en la pantalla, ahí ese hombre ya está fuera de control. Está adicto, está contaminado. Su mente se ha pervertida, porque en esas cosas se presentan actos que no son naturales con respecto a la relación física entre un hombre y una mujer. Pero ese pecado lo lleva a pedir y a demandar esas cosas aún de su cónyuge.
Ahora, en esta oportunidad vamos a ver varios pasos para vencer la tentación o la pornografía. Para vencer este pecado, la meta no debe ser de simplemente vencerla. La meta debe de ser, hermanos, de ser renovados, de ser cambiados a la imagen de Cristo. Si su meta simplemente es, bueno, quiero ganar victoria sobre esto. Mire, tal vez usted va a ganar victoria por un tiempo, pero va a volver a lo mismo. Su meta debe ser no simplemente de ganar victoria sobre ese pecado. Su meta debe ser de llegar a ser igual a Cristo. Eso es lo que le va a ayudar a usted a ganar victoria sobre ese pecado y en sí sobre cualquier otro pecado. Ahora, este cambio solo puede ser producido por una persona, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el quien nos renueva, es el Espíritu Santo el quien nos cambia, es el que nos va transformando de gloria en gloria, de un nivel de espiritualidad a otro, y nos va acercando más a Dios. Para vencer la pornografía y cualquier otro pecado, es necesario entonces que andemos en el Espíritu y que no le demos de comer a la carne. Esta semana estaba hablando con los muchachos en la clase, una de las clases de Biblia, y le estaba mencionando que en la Biblia en 2 ocasiones se habla acerca de esto de satisfacer los deseos de la carne. En Romanos capítulo 13, si vaya conmigo, por favor, mire lo que dice aquí. Romanos 13, versículos 13 y 14. Romanos 13, versículos 13 y 14 dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Para poder ganar la victoria sobre el pecado, usted debe vivir de tal manera que sea como si usted está viviendo, mire, abiertamente ante los ojos de alguien constantemente. Vivamos, dice, andemos como de día, ande como si es que el sol está brillando sobre su vida constantemente y no hay lugar donde usted se pueda esconder, no hay lugar donde usted se pueda meter. Debemos vivir de esa manera, entendiendo que somos alumbrados por la luz de la presencia de Dios. Versículo 14 dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los que los deseos de la carne. ¿Alguien aquí alguna vez ha ido a comprar o hacer la provisión? ¿Entienden esa frase? Mujer, vamos a hacer la provisión. ¿Qué estamos diciendo? O a comprar la provisión. ¿Qué estamos diciendo? Vamos a traer la comida, ¿verdad? Vamos a ir al Walmart y vamos allá a traer la comida para la semana. Esa es la palabra que se usa aquí en versículo 14. Y no proveáis para los deseos de la carne. La razón por la cual muchas veces nosotros fallamos en nuestra vida espiritual, hermanos, es porque le estamos dando de comer a la carne. Le damos de comer a la carne a través de lo que miramos, a través de lo que oímos. Y estamos ahí, mire, aquí está nuestro espíritu y aquí está la carne y por los lugares que vamos, por las cosas que escuchamos y las cosas que miramos, le estamos dando un buen plato de comida a la carne. Y ahí está el bistec y ahí está el pedazo de papa, ¿verdad? Y el tocino y todo lo que usted le quiera dar a la carne. Y después venimos aquí al Espíritu Santo. No, al Espíritu lo tenemos a dieta, ¿verdad? Aquí le van unas legumbres. Una zanahoria y algo aquí, pero estamos dándole de comer tanto a la carne que cuando las batallas vienen a nuestra vida, las tentaciones y los deseos carnales surgen, destruyen nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos provisto para los deseos de la carne a través de lo que vemos y a través de lo que escuchamos. Y los oídos y los ojos son las ventanas al corazón, y la Biblia nos dice que debemos cuidar nuestro corazón, porque del corazón, ¿qué? Mana la vida. Y es de ahí, hermanos, mire, la Biblia dice que del corazón sale la fornicación, del corazón salen ¿qué? Los adulterios, salen las mentiras, salen los homicidios. ¿Por qué? Porque hemos permitido estas cosas en nuestra vida, en nuestro corazón. Así que les dice: vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. En Gálatas, volviendo allá en el capítulo 5, versículo 16, nos dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No le dé de comer.
Pero cuántos cristianos hoy en día, hermanos, surgen esos pensamientos, surgen esos deseos y automáticamente, porque ya tienen programado el cerebro, corren a aquel lugar pecaminoso o aquella acción pecaminosa para satisfacer esos deseos. Ahora entonces, ¿cómo podemos tener esta victoria? Al caminar con el Espíritu, la Biblia nos dice que vamos a satisfacer los deseos de la carne. ¿Cómo podemos andar en el Espíritu? ¿Cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos mejorar? En primer lugar, lo hacemos de esta manera, teniendo compañerismo los unos con los otros. Y así de fácil. Pero pastor, yo tengo compañerismo con los hermanos en Cristo y todavía estoy batallando con este pecado y con aquel pecado y con aquel otro pecado. No es simplemente, hermanos, de tener compañerismo con alguien. El punto no es de solamente juntarnos para tomar café y beber, comernos un pancito por ahí, hacer esas cosas. El punto es de animarnos los unos a los otros y confesar nuestros pecados los unos a los otros. Pastor, espérese un momento. Yo ya dejé eso. Yo antes iba allá a la casita donde estaba aquel hombre metido ahí vestido de negro y yo me confesaba y hacía todo. Yo ya dejé eso, pastor. Sí, pero recuerde que usted iba allá para que ese le perdonara sus pecados, ¿verdad? Aquí no estamos siguiendo a otro para que nos perdone nuestros pecados. Estamos siguiendo a otro para confesar y decirle, hermano, mira, te pido que ores por mí porque tengo esta necesidad espiritual en mi vida. Estamos hablando de tener compañerismo en el caminar con el Señor y ayudarnos los unos a los otros. Vaya conmigo a Santiago capítulo 5, mire lo que dice la Biblia aquí. Santiago capítulo 5. Versículo 16, un versículo de la palabra de Dios bien conocido. Dice, ¿lo tienen? Confesaos vuestras ¿qué? Ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora entendemos el contexto, hablando de personas que están enfermas y que la oración puede mucho, puede sanar al que está enfermo. Pero la primera parte del versículo dice, confesaos vuestras ofensas, confiesen sus pecados los unos a los otros. Esto no quiere decir que usted va a andar para arriba y para abajo mencionando todos sus pecados a medio mundo. Al confesar, hermanos, a Dios, escuche esto, nuestros pecados son perdonados. Al confesarlo a otro cristiano, a un cristiano espiritual, a alguien en quien hemos confiado y lo hemos tomado a él o a ella como nuestro hermano mayor espiritualmente hablando para que nos ayude. Cuando confesamos ese pecado a ese cristiano, podemos ser ayudados y restaurados. Se nos puede dar ayuda para poder seguir adelante y tal vez ese hermano ha pasado por el mismo lugar o él tiene entendimiento de la palabra de Dios que nosotros no tenemos. Pero muchas veces, hermanos, cuando se trata de pecados como la pornografía y pecados de ese tipo, nuestra tendencia es de correr a esconderlo o a escondernos. Y hacemos lo mismo que hicieron Adán y Eva. Cuando pecaron contra Dios, se fueron a esconder. Y trataron de arreglar su pecado a su manera. ¿Recuerdan eso, verdad? Se hicieron delantales de hojas. Trataron de arreglar su pecado a su manera, escondiéndose, cubriéndolo, pero nunca pidiendo perdón. Y fue hasta que Dios vino y los confrontó y los sacó a la luz que ellos fueron perdonados. Y su relación con Dios, aunque ya no como antes, fue restaurada otra vez. Eso es lo que estoy hablando aquí. La confesión es darle a otro cristiano acceso a nuestro corazón, a nuestros pensamientos, a nuestras batallas y permitirle a esa persona que nos ayude a llevar esa carga.
Hermanos, estamos aquí no simplemente para preocuparnos por nosotros mismos. Muchas veces venimos a la iglesia preocupados, bueno, ¿qué voy a aprender yo? ¿Qué voy a hacer yo? Y gloria a Dios por eso, pero entienda que hay personas a su alrededor, otros hermanos en Cristo, miembros de esta misma iglesia, que necesitan ayuda y usted puede ser esa persona que le puede ayudar. Especialmente personas que están batallando con pecados como este. Mire conmigo, por favor, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, otra porción de la palabra de Dios bien conocida. El primer paso para poder vencer la pornografía y pecados que son que llevan nos llevan a estar adictos a ellos como este, es de tener a una persona que camine con nosotros. La Biblia dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Usted sabía que, o se ha dado cuenta que cuando usted anda caminando con otro hermano en Cristo, son 3 los que andan caminando? Usted, él y el Espíritu Santo. ¿Se ha dado cuenta de eso, verdad? Así que andamos caminando y yo ando con un hermano aquí que es espiritual, un hermano que me ama, un hermano que quiere lo mejor para mí. Y yo le comparto a él, el Espíritu Santo de Dios lo puede usar a él para ser de bendición a mí. Hebreos 10:24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cuándo fue la última vez que usted consideró a otra persona en la iglesia? Muchas veces estamos tan enfocados en nosotros mismos, que los problemas que yo tengo, que las necesidades que yo tengo, que las cosas que yo quiero, y yo. ¿Y qué de usted? Olvídese de usted, ponga la mente o los ojos en otras personas. Considerémonos, dice la Biblia, los unos a los otros, ¿para qué? Para estimularnos, para levantarnos los unos a los otros. ¿A qué? Dice, al amor y a las buenas obras. Versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. El primer paso para ganar victoria sobre la pornografía es usted tener a una persona en la cual usted puede confiar. Una persona espiritual. No ande agarrando cualquier persona. ¿Ok? Porque hay personas a las cuales no se les tiene que decir nada. ¿Sabe por qué? ¿Alguien sabe por qué? Son chismosos, exactamente. Simplemente, hermanos, son chismosos. Entonces, hay personas a las cuales usted no tiene que decirles nada, ni les diga, Dios te bendiga. Bueno, sí, dígale que Dios le bendiga. Pero hay personas que no se les tiene que decir nada. Pero hay personas, hermanos, que pueden ser de gran ayuda a su vida y pueden ser de bendición a su vida espiritual. Si usted simplemente se acerca y les dice, hermano, mira, quiero compartir contigo una necesidad que tengo. Y Dios puede usar esa persona para ayudarle a usted. En estas situaciones es importante que tengamos gracia hacia la persona que está batallando con estos pecados. Si alguien viene a usted después de este mensaje y le dice, hermano, mira, el pastor predicó acerca de esto y yo he batallado acerca de esto, no se quede usted, ay, sabía. Yo sabía, yo te miraba a los ojos, yo sabía que tú estabas. No, hombre, ¿qué le pasa? Cálmese. No corra. Espérate, le voy a decir al otro. No. ¿Qué debemos hacer? Debemos demostrar gracia hacia aquella persona que batalla con estos pecados. Hermanos, miren, lamentablemente en nuestros círculos, en nuestras iglesias, muchas veces somos más rápidos para juzgar y condenar que para ayudar y animar a las personas. ¿Sí o no? ¿No ha notado usted? El pastor fulano de tal cayó y todos en el Facebook, yo sabía que él iba a caer. Yo lo escuché hace 20 años y me parecía que era uno de esos. Y todos le caen encima al pobre y aquel está metido allá en una esquina mirando todo lo que la gente está diciendo y no ve que hay alguien que tenga compasión y gracia para decirle, hermano, tú eres carne y hueso. Y te voy a ayudar. Qué bueno sería, hermanos, que seamos, mire, lentos para juzgar y condenar y rápidos para ayudar y animar. Vaya conmigo a Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículo 1.
El primer paso es de buscar a alguien que le pueda preguntar a usted, ¿cómo estás? Alguien que le pueda preguntar diariamente, ¿cómo te va? Alguien que le pueda preguntar seguidamente y llamarlo, ¿cómo está aquello? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? Y si usted es esa persona a quien alguien viene y le pide ayuda, mire lo que dice Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurables con espíritu ¿de qué? De orgullo. Con espíritu yo sabía. Con espíritu de que, eso es lo que te pasa, ¿verdad? Dice con espíritu de mansedumbre, de ser mansos. El Señor dijo, aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde. Aquí se ven las dos cosas. Dice con mansedumbre, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas ¿qué? Tentado. Sobrellevar los unos la carga de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Él llevó nuestros pecados sobre su cuerpo. Cuando murió en aquella cruz, Él murió por nuestros pecados. Él derramó su sangre. Él se sacrificó por nosotros. Y cuando mi hermano cae en algún pecado, cuando alguna familia está pasando por alguna situación adversa, ¿qué debo hacer yo? ¿Juzgarlos? Eso es lo que les pasa por no venir a la iglesia los domingos en la noche. Eso, el pastor predicó y el hermano se estaba durmiendo cuando él predicó ese mensaje. Eso le pasa por dormirse en la iglesia. ¿Es esa la actitud? ¿O debe ser la actitud que tuvo nuestro Señor? De manso y humilde. Sobrellevar las cargas los unos a los otros. Un psicólogo llamado Al Cooper, este hombre ya falleció, pero él antes de morir dijo, hay 3 cosas que atraen a las personas a la pornografía. 3 cosas. En primer lugar, es un acto, el mirar pornografía es un acto anónimo. Cuando usted se mete ahí en la computadora, no le preguntan cuál es su nombre ni nada y quién usted es, de a qué iglesia va. No le preguntan nada, es algo secreto. Segundo, es accesible. Está en la televisión, en el cable, está en la computadora, está en el teléfono inteligente que tiene ahí usted ahorita, que tal vez algunos lo están mirando ahorita para ver cómo va el marcador del partido. Nadie, muy bien. Y es algo barato. Es barato, en muchas veces es gratis, pero déjeme decirle, tal vez la persona no pague dinero, por mirar ese video, por mirar esas fotos, pero sí va a pagar. El diablo nunca nos da nada, hermanos, gratis. El diablo cobra ahorita o cobra después, pero el diablo le va a cobrar. Tenga eso en mente. Así que él dice, son 3 cosas que atraen a la gente a la pornografía. Es anónimo, es accesible y es barato. Y cuando él miró esto, él comparó a la pornografía a una silla de 3 patas. Tiene 3 patitas. Y él dijo, hay una de esas patitas que si se las quitan, la pornografía desaparece de la vida de la persona. ¿Cuál es esa? Es la patita que dice que es anónimo. Es aquella patita que le dice a la persona, nadie sabe. Porque cuando la persona reconoce, el cristiano reconoce, tengo un problema y se lo dice a otro para que aquel le ayude, ahora ya sabe, yo no soy el único que sabe. Aquel sabe. Y él me va a preguntar. Y él me va a animar. Aparte, obviamente, de Dios. El estar dando cuentas a alguien de nuestras acciones en esta área es algo de suma importancia y ayuda. Especialmente cuando usted sabe, el hermano me va a ver y me va a preguntar. Tener así cuentas los unos con los otros, hermanos, nos ayuda bastante. Y debe ser algo que debemos practicar para no caer en estos pecados. Así que si usted está aquí, ya le dije esta mañana, hay 2 personas con las cuales usted necesita hablar. Si usted tiene problemas con esto, usted debe hablar con su esposa o su esposo. Y después debe hablar con su pastor. Y después puede hablar con tal vez hermano en Cristo.
alguna persona que usted considera espiritual, que usted sabe le puede ayudar. Jóvenes, varones, ustedes especialmente, entiendan, te estás arruinando el cerebro, estás arruinando tu vida y estás arruinando desde ya tu matrimonio. Desde ya lo estás arruinando si tú andas metido en estas cosas. Aquí yo he predicado acerca de esto y les he dicho que aún muchachos de los 11 y 12 años ya han visto estas cosas. Y es triste. Y que Dios nos ayude. Así que ¿cómo camino con el Espíritu? Cuando tengo compañerismo con otro hermano en Cristo, con alguien que puede agarrar la mano y me dice a mí, hermano, yo no te juzgo, hermano, yo entiendo y te voy a ayudar, te voy a animar, porque así como tú puedes estar en esa situación, yo también puedo caer y te voy a animar a agradar a Dios. ¿Recuerdan a Bernabé en la Biblia, en el libro de los Hechos? Bernabé se le llamó el hijo de ¿qué? ¿Alguien recuerda? El hijo de consolación. Y cuando aquel homicida o aquel perseguidor de la iglesia fue salvo, ¿quién fue a buscar a Pablo? ¿Quién lo fue a buscar? Bernabé. Cuando llegó a la iglesia, la Biblia dice en Jerusalén que él quería unirse con los hermanos de la iglesia y nadie quería tener nada que ver con Pablo. Hasta que Bernabé fue, habló con él y lo trajo y lo puso en medio de la congregación. Y él dijo, este hombre es verdaderamente un hijo de Dios. Necesitamos hombres como Bernabé, que sean hijos de consolación. Que cuando ven a un hermano batallando en su vida espiritual, estén dispuestos y listos para ayudar a esa persona. Amén. Sigamos adelante. ¿Cómo camino en el Espíritu? ¿Cómo puedo vencer estas tentaciones? ¿Cómo puedo vencer esta adicción? ¿Cómo puedo ganar la victoria sobre este pecado? Y creo que esta ya la saben, pero leyendo y escondiendo la palabra de Dios en nuestro corazón. La lectura de la palabra de Dios y la memorización de ella reprograma nuestra mente. Acostumbra nuestro cerebro, nuestra mente a pensar y a meditar en los caminos de Dios. Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios no solamente nos mantiene lejos de pecar contra Dios, pero si pecamos contra Dios, nos limpia, nos limpia. Y lamentablemente hay muchos cristianos que dicen, ay pastor, yo quiero ganar la victoria sobre este pecado, pero ya llevo años. Ay pastor, hermano, vamos a leer un libro, un versículo de la Biblia. Ok pastor, espérese que no lo encuentro. Tenía tos también. Mujer, ¿dónde está la Biblia? No, si tú la perdiste hace 5 años. Ay, pastor, la perdí. Y con razón está metido en el problema. Hermano, mire, use mi Biblia. Ok, pastor. A ver, ¿dónde, pastor? ¿En Génesis? No, hermano, no. Eso es fácil. Vamos al libro de Oseas. Ay. ¿Y ese dónde está? Está en la Biblia. Ay, sí, sí. Oh. Y está allá en Éxodo, Levítico, Números. No, hermano, ven, yo lo busco. Vamos, yo te lo busco. Aquí vamos a estar todo el día. Tenemos una grande falta del conocimiento de la palabra de Dios. En Romanos capítulo 12, verso 2, la Biblia nos dice que cuando nuestro entendimiento es renovado, es entonces que podemos saber la voluntad de Dios. La Biblia dice que debemos de renovar nuestro entendimiento. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de la palabra de Dios. Pero muchas veces seguimos pensando como incrédulos, seguimos viviendo como incrédulos. ¿Por qué? Porque no leemos la Biblia. Y después se toman decisiones dentro del matrimonio ¡qué absurdo! ¿De dónde sacaron eso? Como les dije esta mañana, yo he conocido parejas cristianas que el hombre le ha dicho a la mujer, vamos, traje un video para que lo miremos. ¿De dónde sacó eso?
¿De dónde salió ese pensamiento? Lo sacó, hermanos, de su mente carnal, no de la voluntad de Dios. La Biblia nos promete que lo que sembramos, eso vamos a cegar. Vaya conmigo a Gálatas, mire aquí Gálatas 6, me parece que está ahí, Gálatas 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es interesante, la Biblia es mencionada o es presentada de varias maneras. Es presentada como una espada de dos filos. Es presentada con un martillo que quebranta la roca. Y también es mencionada o es presentada como una semilla. El sembrador salió a sembrar, dijo el Señor. Y más adelante, cuando da la explicación, Él dice, la semilla es la palabra de Dios. Y la razón por la cual en nuestra vida no se ve fruto espiritual es porque no estamos sembrando en nuestra vida lo que debemos sembrar. Así que la palabra de Dios dice, no se engañen, no se engañen. Lo que se ve en tu vida, querido hermano, lo que se ve en tu vida, querida hermana, lo que se ve en nuestras familias es lo que nosotros hemos sembrado. ¿Sí o no? Ahora entonces el problema es, ¿quién es el que siembra en su familia? Ay, pastor, si soy yo. Entonces no se moleste cuando las cosas le van mal. No le eche la culpa a medio mundo cuando su familia es un desastre. No le eche la culpa al pastor o a los maestros de escuela dominical o a la iglesia. Es que en la iglesia no me le enseñaron bien a mi hijo. No, un momento. Usted es el que siembra. La Biblia dice, no se engañen, Dios no va a ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará, ¿qué? Corrupción, y más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Hermanos, lo que se ve en nuestra vida, desde lo que hablamos, lo que miramos, lo que pensamos, la manera que actuamos, es una representación básica de lo que estamos sembrando en nuestra vida. Simplemente. Pastor, a mí no me gusta cómo es mi niño, mírelo cómo es. Oiga, ¿y quién es el que está sembrando en la vida de este? Bueno, ok. Entonces, no nos molestemos. Pastor, mi hija es rebelde, pastor, no quiere escucharme. ¿Quién sembró en la vida de ella? Bueno, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Así que, en primer lugar, se necesita, hermanos, una persona que nos pueda preguntar constantemente, que nos ayude, que camine con nosotros, que nos agarre de la mano y nos diga, yo te voy a ayudar a caminar para que tú seas maduro, para que tú aprendas a servir y agradar a Dios. En segundo lugar, usted tiene que meterse en la palabra de Dios. Tiene que leerla, amarla, atesorarla y memorizarla en su vida. Y así usted podrá vencer, dice la Biblia, a Satanás. Sigamos adelante. En último lugar, debemos considerar nuestra verdadera identificación. Muchos cristianos continúan viviendo como si son hijos del diablo. Ya no somos hijos del diablo, hermano. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2, por favor. Colosenses capítulo 2, versículo 20. En primer lugar, debemos buscar a alguien que nos ayude. Segundo lugar, debemos atesorar, memorizar, leer, aplicar la palabra de Dios. Tercer lugar, debemos considerar y vivir según nuestra verdadera identificación. Pablo dice en Colosenses capítulo 2, verso 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivís en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso?
Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor contra los que, los apetitos de la carne. Hermanos, no importa cuántas reglas usted se imponga a sí mismo, las reglas, hermanos, no le van a ayudar para nada. Una persona dijo, mire, un sistema de filtro, un sistema de seguridad y de filtro en su casa está bien, pero no arregla el problema más grande, que es el corazón. No transforma el corazón de la persona. Y por eso usted puede ponerle reglamentos y poner mandatos y decirle a su hijo, no hagas esto, y usted lo puede encerrar y hacer todo lo que quiera. Pero el momento que encuentre algo, una manera de cometer el pecado que está en su corazón, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no son las reglas. Aquí Pablo nos dice que simples regulaciones humanas no detienen los deseos de la carne. No los detienen. Dice, tal vez hay algo de sabiduría en duro trato del cuerpo, pero no detienen o no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No le va a ayudar. Usted le puede poner un sinnúmero de reglas a su hijo y a su hija, pero ese niño y esa niña, si es rebelde en corazón y quiere pecar, va a encontrar manera de pecar. Porque el problema, hermanos, no son las reglas. El problema no son las computadoras. Hay gente que tiene computadoras cristianos y nunca han visto tal cosa. Amén. ¿Sabe cuál es el problema? Es el corazón. Es el corazón. Es la vida espiritual. Así que Pablo está diciendo aquí, no se pongan con todos estos reglamentos, eso no les va a ayudar. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un cambio de perspectiva. Deben recordar quiénes son, capítulo 3, verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, si ustedes ya son cristianos, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, dice, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué nos está diciendo? Olvídense de los reglamentos y recuerden quiénes son. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios. ¿Quiénes somos? Somos coherederos con Cristo. ¿Qué somos? Somos santos, amén. Los santos que están allá en las catedrales, en estatuas, esos no son santos. Los verdaderos santos son los hijos de Dios, nosotros. Y se nos ha llamado a vivir una vida diferente. Mire el versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y he predicado a través de esa parte anteriormente aquí, pero básicamente lo que él está diciendo es, tú no puedes decir, ay, es que no tengo educación, por eso soy así. No puedes decir que somos bárbaros o escita, dice, educado o no. No, cuando Cristo viene a una persona, Él nos da la habilidad de cambiar, y a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, Él renueva nuestra mente. Y al leer la palabra de Dios nos damos cuenta, yo soy un hijo de Dios, no debo vivir así. Yo soy un siervo de Dios, no debo andar metido allá. Yo soy un hijo de luz, no debo andar en las tinieblas. Recordamos lo que somos. La razón por la cual muchos caen en este pecado es porque olvidan lo que son. Olvidan lo que son. Consideremos nuestra verdadera
identificación. El cambio viene a través de la palabra, y a través de ella nos damos cuenta de nuestra identidad. En Romanos capítulo 6, Pablo nos dice que así como Cristo murió por el pecado y al pecado, así también nosotros. Usted lo puede leer después, pero lo menciona de esas dos maneras. Él murió por el pecado. En otras palabras, Él murió por nosotros, por nuestro pecado. Y la Biblia dice, y murió al pecado. Bueno, no es la misma cosa, no es la misma cosa. Él murió por el pecado y al pecado. En otras palabras, Él no tiene nada que ver con el pecado. Y en capítulo 6 de Romanos, la Biblia nos dice a nosotros lo mismo, que lo que le pasó a Él nos pasó a nosotros. Así que estamos muertos al pecado. Somos libres del poder del pecado. Podemos decirle no al pecado y sí a la justicia. Y podemos hacer lo que Pablo dice entonces en Romanos 6 y el versículo 24. Vamos a ver, versículo no 24. Vamos a ver. ¿Dónde estamos? Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dice, ahora que somos hijos de Dios, tenemos la habilidad de tomar nuestros miembros y usarlos para la justicia. Soy un hijo de Dios. ¿Qué deben mirar mis ojos? Mis ojos deben mirar a Dios, deben mirar la palabra de Dios y mi esposa. Y hasta ahí llegó la cosa. Amén. Pero si a mí se me olvida, se me va la onda, ¿verdad? Que yo soy un hijo de Dios, voy a andar mirando porquerías por todos lados, hermanos, por todos lados. Y hay muchos cristianos hoy en día que se les olvida que son. El domingo, un hijo de Dios. El lunes, yo ni sé qué soy. Pero ahí voy al trabajo, ¿verdad? Y cuando llega allá, anda, mire como un pequeño demonio, ¿verdad? Que Dios nos ayude, hermanos, a no olvidar lo que somos. Pablo dice, presentaos vosotros mismos, vuestros miembros. Ya no somos esclavos. Versículo 18 de Romanos 6 dice, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. No somos esclavos del pecado. No necesitamos el pecado. No lo necesitamos. Un hombre cristiano, una mujer cristiana, un joven cristiano no necesita para nada la pornografía. No la necesita. Es un pecado que está destruyendo, y la satisfacción que se encuentra ahí es temporal, porque como dice Hebreos, los deleites del pecado son temporales. Y hermanos, debemos aprender a no sacrificar lo eterno sobre el altar de lo temporal. Hay muchos cristianos que hacen eso. Sacrifican lo eterno, lo verdadero, sobre el altar de lo temporal, y destruyen sus vidas. ¿Cómo puede usted ganar victoria sobre este pecado? Ore y pídale a Dios: Dios, dame una persona que sea espiritual, que no me juzgue, una persona que no me ande pataleando y hundiendo, pero alguien que me agarre del hoyo en que estoy y me levante, y que camine conmigo, que ore conmigo, que me anime. Y a propósito, de decirle, yo creo que todos necesitamos esa clase de personas. Todos. No debemos esperar hasta que estemos metidos en el problema para buscar uno. Debemos de pedirle a Dios: Dios, dame esa clase de personas. Pero si usted ha llegado a ese punto donde está batallando con esto, pídale al Dios: Señor, dame a alguien que me ayude, y que a través de tu Espíritu Santo sea la herramienta, y a través de tu palabra que me ayude. Segundo,
Escuche la palabra de Dios, memorícela, le va a reprogramar el cerebro. La pornografía le dice al hombre, mira, actúa como un animal. Tú puedes andar con 1, 2 y 3. La Biblia me dice a mí, no, Dios creó un hombre para una mujer. Amén. La pornografía pone a la mujer como una esclava, como un objeto sexual simplemente. La Biblia me dice a mí que ella fue creada en la imagen de Dios también. Varón y hembra los creó, dice la Biblia. A su imagen los creó. Me lleva a mí a respetar a mi esposa, o me lleva a mí a respetar a las hermanas en la iglesia. Como le dije, hay hermanitos por ahí que miren, los ojos les andan volando por todos lados. Hey, ¿por qué? Porque no han sido renovados en su pensamiento, en su manera de pensar. Y en tercer lugar, no olvide quién usted es. No olvide quién es. Es alguien que ha muerto al pecado. Es alguien que ha sido libertado del poder del pecado. Y es alguien que le puede decir no al pecado. ¿Por qué no cayó José cuando la mujer de Potifar vino y se le presentó día tras día, tras día, tras día? ¿Cuántos días fue? No sabemos. Pero esa mujer todos los días venía diciéndole, duerme conmigo. Nadie se va a dar cuenta. Duerme conmigo. Duerme conmigo. Mire, en aquel tiempo José no tenía una pantalla ahí. José tenía la encarnación viva de la pornografía enfrente de él. Y el hombre pudo resistir la tentación. ¿Por qué? ¿Sabe que la Biblia dice que Jehová estaba con José? Y si Dios estaba con José, José estaba con Dios. Y él reconocía, cuando él finalmente le dijo a esta mujer, ya no, déjame tranquilo. Él le dijo, ¿cómo haré yo tal cosa en contra de Dios? Sabía lo que era. A nosotros se nos olvida estas cosas, hermanos. La pornografía, hermanos, ha destruido muchas vidas, muchas familias. Le ha quitado privilegios a muchos hombres y mujeres de Dios. Oremos y vivamos de tal manera que usted y yo no seamos la próxima víctima. Oremos y vivamos de tal manera de que, Señor, ayúdame, ayúdame. Job, la Biblia dice, he hecho pacto con mis ojos, ¿cómo pues miraré yo a una doncella? A mí no me gusta ir a comprar cosas. A Walmart tengo que ir porque tengo que comer, pero si no fuera porque no tuviera que comer, no fuera. Usted ve cómo esta gente le ponen las revistas aquí y le ponen revistas acá y uno está ahí en medio de esas cosas. Y ahí está uno, ¿verdad? ¿Y ahora qué hago? Y lamentablemente la que va al frente trajo 2 carros llenos de comida. ¿Y esta mujer a quién le está dando de comer? Señor, ¿por qué lleva tanta comida? Apúrate. Y después la señora que está ahí se pone a hablar con ella. Y, ¡ay, apúrate! ¿Me entiende? Hermanos, la tentación está por todos lados. Y si usted y yo, mire, no somos sabios, si usted y yo no tomamos los pasos necesarios para proteger nuestros ojos, nuestra vida, podemos caer en grande ruina. Que Dios nos ayude a poder vencer este pecado y esta maldad. Y quiero decirle a cualquier persona que esté aquí, sea adulto, sea joven, si tú, querido hermano o hermana joven, tienes problemas con esto, di algo. No te quedes metido ahí en escondido. Pastor, es que me da pena. Hermano, Dios ya sabe. Y nos debe dar pena que lo estamos haciendo enfrente de Él. ¿Qué importa el hombre? ¿Quién aquí le va a juzgar a usted en el último día? ¿Quién aquí va a estar sentado en el trono de gloria cuando usted se pare ante el tribunal de Cristo para juzgarlo? ¿Alguien aquí? No. El que lo va a juzgar ya lo sabe. Lo mejor que podemos hacer es arrepentirnos, buscar ayuda y de aquí en adelante, mira, vivir una vida que sea agradable ante el Señor. Con todo amor se lo digo, si usted tiene problema en esta área, diga algo.
Queremos ayudar, queremos ser de bendición a su vida, para que Dios le bendiga a usted y a su familia. Vamos a orar.